Byung-Chul Han, el filósofo coreano, dice que toda narración crea comunidad, que narrar teje una trama comunitaria. Pese a esto, desde hace unos largos años, la figura del narrador, como lo anticipaba Walter Benjamin, va perdiendo lugar poco a poco en nuestra sociedad de la información. Ya no se transmiten historias de manera oral, lo que nos transmitimos cuando nos encontramos con otros es información. Si la narración teje comunidad, la información en cambio genera un interés utilitario, una lógica de consumo. Esta tensión entre narración e información me parece central para pensar la cuestión educativa hoy en día. Me formé en la educación pública, desde el jardín número 1, acá cerquita, pasando por la escuela 7, el comercial, la UBA. Sin la educación pública no hubiera podido llegar a una carrera. En esa época había que irse para poder estudiar. No existía el CUCH ni las carreras que hoy existen en Chivilcoy. Partir era irremediable. La educación pública me allanó el camino para que pudiera elegir. Este año voy a cumplir 18 años como docente de la UBA. Soy el primero de mi familia en tener un título universitario. Vengo de una familia de muchas generaciones de campesinos y obreros, de inmigrantes. Y yo soy el primer universitario. ¿Por qué? ¿Tuve mucha suerte? No. La educación pública funcionó durante décadas como una política de Estado, como un trampolín de ascenso social, de progreso. Lo sabemos todos. Sin la educación pública yo no hubiera podido estar hoy acá, y desde ese lugar voy a hablar. Después de la pandemia, cuando retomamos las clases presenciales en la universidad, comencé a percibir poco a poco una serie de opiniones que antes nunca había escuchado. Por ejemplo, en aulas con estudiantes que eran oriundos de países latinoamericanos, algún alumno argentino largaba sin pudor que los extranjeros tenían que pagar para estar en la universidad. Ese discurso se fue encadenando con otros, como por ejemplo que no existe la brecha de género en el mercado laboral, o por dar un ejemplo mucho más reciente, en este comienzo de año, con la incertidumbre del funcionamiento de las universidades y los recortes salariales, un alumno me dijo que la UBA había derrochado muchos recursos en todos estos años y era el momento de tener que recortar. Es decir, los discursos que cuestionan la educación pública no solo vienen de sectores abiertamente enfrentados con lo público, sino que han encarnado incluso en alumnos que gozan del derecho que les ofrece el Estado. Es decir, el peor cuestionamiento es el que viene desde ahí. Esas interrogaciones me generaron una profunda preocupación, por muchos motivos. Pero había en todo eso, hay en todo eso, sin duda, un gran síntoma de época, un malestar que se refleja en esa contradicción, pedir la destrucción de lo público estando en lo público. Ese síntoma pierde de vista el concepto de derecho, lo que significa un derecho, y ese concepto empieza a ser horadado por otro, el del interés. Esto quedó bien claro cuando le pregunté a ese alumno por qué estudiaba en la UBA. Me dijo porque era prestigiosa. Y si tuvieras que pagar como en Chile, le dije. No supo responderme porque no sabía cómo era el sistema en Chile. Le expliqué que en Chile funcionan dos formas de cepo educativo. El primero es el examen que se hace una vez que se termina el secundario, se llama la PSU. Todos los estudiantes realizan una gran prueba que da un puntaje. De acuerdo al puntaje que sacás, vas a poder acceder a la universidad que querés estudiar, o no, porque hay cupos por carrera. Pero luego del examen, uno se encuentra con otro cepo. Y es que no importa el puntaje que hayas sacado, todos por igual tienen que pagar. Según las carreras, el pago. Por ejemplo, Derecho en la Universidad de Chile, que es la universidad pública más prestigiosa, se pagan $600 por mes. Ingeniería, $800. Algunos estaban
verdaderamente sorprendidos por los montos, algunos de los alumnos que escuchaban. Entonces, junto con esa preocupación que me surgió de escuchar a los alumnos, me apareció la pregunta de cómo intervenir como docentes en el aula. Siento que estamos atravesando un momento en donde los derechos no son percibidos como derechos. Ese alumno que me dijo que estaba en la UBA porque no se pagaba, pero que le pedía a la UBA que se achicaran sus gastos, no solo no estaba pensando en su derecho a estudiar en la universidad pública y gratuita, sino que está ahí por un interés. Ir a la UBA es barato y prestigioso. Le convenía, con la misma lógica del que compra dólares oficiales y los vende en el blue. Hace unos años salió publicado originalmente en 2020 un libro que me está ayudando mucho para poder entender no solo nuestro presente, también el estado del mundo occidental. Se llama La época de las pasiones tristes, del sociólogo francés François Dubet. Dubet es un especialista en estudiar las desigualdades, cómo se sostienen en el tiempo, cómo cambian y encuentran formas que las legitiman. Dubet plantea en su libro que se ha ido configurando en los últimos años un nuevo régimen de desigualdad, un régimen que desplaza el conocido régimen de las desigualdades industriales, basado en la lucha de clases. Y el nuevo régimen que se llama el régimen de las desigualdades múltiples es un